Noches y noches sin dormir buscando la respuesta a 3 preguntas fundamentales. ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? ¿Y qué es diseño? ¿Te suena familiar? ¿Te ha sucedido? Bueno, es por eso que hoy en Design Talks, con motivo de nuestro episodio número 50, hablamos de qué es diseño, analizando las múltiples definiciones que nuestros invitados nos han regalado durante estos 2 increíbles años de podcast. No te puedes perder las diferentes respuestas que van desde las más académicas y estructuradas hasta las más inesperadas y divertidas. Tenemos opinión, discusión y concursos en este episodio súper especial. Bienvenidos al episodio 50 de Design Talks, el podcast que te ayuda a responder preguntas existenciales en español. Hola a todos los diseñadores que nos escuchan, yo soy Andrés Calvache y a mi lado está Santiago Pinzón. Bienvenidos a Design Talks, el podcast que te hace sentir y pensar el diseño. Si es la primera vez que nos escuchas, suscríbete a todos nuestros canales y para nuestros oyentes un saludo caluroso como siempre. ¿Qué más, Santiago? ¿Sí vio? Tenemos una novedad. Me encanta. Después de tanto pensarlo, al fin está a la luz nuestro nuevo, ¿cómo se llama, Andrés? Nuestro copy, nuestro eslogan nuevo. Sí, nuestro tagline. Exacto. Sí. Tenemos que contarles que estuvimos atravesando un proceso importante de definición, de redefinición y repensar qué es Design Talks, y el resultado es este cambio de tagline y también un cambio en nuestra descripción, así que pásense por Instagram, por ejemplo, que ahí se la van a encontrar la nueva descripción, pero sí, o sea, nos costó, ¿cierto, Santiago? O sea, fue un trabajo arduo. Debo decir que bastante. Pero, se preguntarán por qué todo este cambio, y es porque ya somos un podcast un podcast con canas, un podcast con bastón, ¿no? Entonces... Dos años los cumplimos. Somos un podcast ya maduro y hay que aceptarlo, Andrés. Así que por esto, hoy llega nuestro gran episodio número 50, muy especial. Y, Andrés, cuéntenos, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, hoy vamos a aprovechar esta clásica pregunta, ya clásica, todo un clásico para Design Talks de qué es diseño, esa pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados, y digamos que cada uno de ellos nos ha dado una visión, o su definición personal de qué es el diseño. Entonces en este episodio vamos a hacer un mix de qué nos han dicho nuestros invitados, de qué tipologías de definición tenemos, y bueno, un poco meter como siempre un poco de nuestra opinión. Además de eso también, gracias a nuestro segundo aniversario, vamos a hacer nuestro primer concurso. Así que, pues yo de ustedes me quedaría hasta el final para ver cómo es esto. Es para todos nuestros oyentes. Así que estén conectadísimos porque se viene este super mega concurso Design Talks. Así es. Bueno, y como les hemos contado en los últimos episodios, estamos experimentando, estamos metiendo nuevas cosas dentro de Design Talks, así que las van a ir descubriendo. Último anuncio parroquial, vamos a estar con nuestros amigos de Red de Diseñadores, con Sebastián, que lo pudieron escuchar hace un par de episodios. Vamos a estar con ellos en un desayuno, así que no se lo pierdan, pásense desde el sábado 8 de agosto, ya estará disponible para todos ustedes. Conéctense si quieren, va a ser a las 12 del mediodía hora argentina, así que los esperamos en este live con desayuno con diseñadores de Red de Diseñadores. Allá estaremos, vamos a ver si podemos darle la changua a Sebastián. Lo veo difícil, pero no imposible. Changua virtual. Alguna le daremos. Bueno, así que empecemos de una con nuestro episodio de qué es el diseño, ¿no? ¿Qué carambas es esto que nosotros a lo que nos dedicamos? Bueno, Andrés, antes de empezar, primero que todo hay que decir que no es nada sencillo definir el diseño, ¿no? Ni siquiera para los mejores diseñadores. Así que, bueno, nos pareció muy interesante analizar el asunto porque es una de las constantes que tenemos aquí en el podcast. Pero bueno, encontramos varios puntos donde nuestros invitados se centraron. Entonces, por ejemplo, había algunos que hablaban mucho de ideación, de proyección, de un tema del futuro.
otros que se centraban en el factor estético, otros que hablaban muchísimo del proceso, de posibilitar los proyectos, otros se centraban muchísimo en el usuario, por ejemplo, en ya qué impacto tiene en la gente que usa el diseño o que lo vive, y otros en el diseñador mismo, ¿no? En características de lo que es un diseñador. Entonces nos pareció muy interesante hacer todo este viaje para entender un poco más a nivel global qué se puede entender sobre diseño, ¿no? Exacto, es claro que no podemos hablar de el diseño sin el diseñador o del diseñador sin el diseño, así que es bien interesante esa dualidad. Pero bueno, démosle paso entonces, empecemos con la definición de diseño de nuestra invitada Mariana Pitaluga, de nuestro episodio en teoría, así que veamos qué nos dice ella. Es que sí podríamos definir de alguna manera el diseño en cuanto a su carácter proyectual, ¿no? Creo que esto es lo más importante que podemos decir sobre lo que hacemos. Lo que hacemos es tener la capacidad de proyectar, justamente. Esto es independientemente de lo que proyectemos. Siempre se cae en el error de definirnos a partir de lo que hacemos, ¿no? Yo, ¿qué haces? ¿Qué es el diseño? Bueno, yo diseño libros y yo diseño, no sé, sillas. No, el diseño no tiene que ver con su objeto. La relación no está delimitada por su objeto de trabajo, ¿no? Sino por esta capacidad de proyectar, ¿no? Que puede ser intangibles o tangibles, pero siempre lo que nos define es esta capacidad. Con lo cual, esto es lo que hace que justamente estos cambios que se dan, que hablamos de la definición o de lo que diseñamos o del mundo, el diseño sobrevive a estos cambios justamente por esta capacidad, porque si no la tendría, bueno, moriría si, no sé, diseñamos solamente sillas, por ejemplo, y mañana desaparecen las sillas o hay otra forma de sentarse, desaparecería nuestra disciplina. Bueno, no desaparece nuestra disciplina. Esto lo digo en cuanto a que antes estaba totalmente esta definición dada por la industria, ¿no? Y de los tangibles, y de repente empezó a surgir todo el mundo de los intangibles, y de repente los diseñadores también diseñan intangibles. Entonces, ¿por qué? Porque la capacidad es en la de proyectar, justamente, no en la de producir ese objeto en específico, ¿no? Así que eso es como lo que yo diría en cuanto a la definición del diseño. Bueno, es bien interesante cómo Mariana comienza a definirnos el diseño independizándolo del objeto diseñado. Queríamos empezar con este tema porque es clave entender que el objeto es un resultado y no es solo, y no es el diseño per se. Claro, también nos gustó porque vamos a abrir un poco esta discusión también pensando en el diseño como proceso previo y el diseño como resultado final, ¿no? Entonces digamos que hay un mundo del diseño antes de ser entregado al mundo, a la sociedad, y hay otra parte del diseño después de eso, ¿no? Es como estas dos partes del ciclo que se da donde los diseñadores ponemos el ojo. Y también habla de la madurez del diseño como disciplina, porque pues para todos seguramente en la universidad hemos visto un poco de historia del diseño, estuvo muy, muy conectada en el origen al oficio, ¿cierto? Al hacer, a, digamos, la artesanía o el oficio de poder pintar, de poder esculpir, de poder hacer objetos, ¿cierto? Pero nuestra disciplina y el diseño ha evolucionado en el último siglo para poder consolidarse como una disciplina, que como nos dice Mariana, es independiente. O sea, si un objeto, si una tipología de objeto desaparece, el diseño no desaparece, porque el diseño es eso que nos permitió crear, idear este objeto. Así que, bueno, yo creo que es una buena base para empezar a entender que si tenemos que definir el diseño, tenemos que separarnos del objeto diseñado. Exactamente, precisamente esa separación se da empezando a analizar proyecciones, ¿no? Imaginar futuros que no existen aún, imaginar estas realidades que podemos empezar a construir, ¿no? Y ahí se aproxima muchísimo la definición que nos entregó Pablo, ¿no? Que para mí el diseño está como muy relacionado con la creación, con generar algo nuevo. Y para mí tiene que ver con imaginar
un futuro deseable o un futuro mejor y después empezar a construir los pasos para eso, digamos. Para mí siempre, sea que sea un producto digital, un producto físico, un servicio, política pública, lo que sea que hagamos, creo que el diseño tiene algo muy prospectivo, tiene algo muy de generación, y que creo que esto, como lo que nos caracteriza como disciplina, tiene que ver con esto de imaginar y crear en el medio y ir lidiando con la incertidumbre de lo que va pasando en ese proceso. Hay un hilo conductor interesante en varios de nuestros invitados. De hecho, también nuestra invitada Mariana Salgado hablaba sea el tema proyectual, que también Mariana Pitaluga nos contaba, que del futuro. Esta es una cosa muy importante en las definiciones de diseño que encontramos, ¿no? Nosotros hacemos cosas que todavía no existen, cosas para un mañana, ¿cierto? ¿No? Nosotros no diseñamos para el pasado. Exactamente, hacemos este ejercicio de plantear un escenario que no existe, ¿no? Y creo que es uno de las habilidades que el diseñador con el tiempo desarrolla mucho más fuertemente y más efectivamente, ¿no? Es imaginarse el futuro, pero imaginarse un futuro realista, un futuro mejor, un futuro deseable, que finalmente es donde se da el diseño como proceso, ¿no? En un escenario que tal vez no se ha experimentado, pero que se puede llegar a planear, ¿no? Entonces tomar esta concepción como inicio del diseño creo que es una de las cosas poéticas y ahí personalmente donde yo más digamos que identifico mi pasión por el diseño, ¿no? Entonces creo que para arrancar este viaje está buenísimo el tema del futuro y toda esta base para crear. Y digamos la imaginación es un primer momento, ¿cierto? Pero luego somos los diseñadores somos los encargados y el diseño como disciplina es el encargado de crear, ¿no? O sea, la palabra creación, ¿cierto? Está claramente conectada también con lo que no existe, ¿cierto? Entonces estoy creando una cosa nueva. Con la proyección, con la perspectiva, una de las palabras importantes y conceptos que usó Pablo es exactamente la capacidad prospectiva. Luego, esto puede ser para mañana, ¿cierto? Puede ser para dentro de 5 años o podría ser para dentro de 50 años cuando hacemos ejercicios y proyectos que tienen que ver con envisioning, ¿cierto? Con tomar elementos de la cultura y de la tecnología, exagerarlos y llevarlos hacia futuros imaginables que después se convierten casi que en roadmaps, ¿no? Todos hemos visto cómo la ciencia ficción nos ha guiado en muchos avances tecnológicos y digamos que el diseño juega un rol muy importante en actividades como esta. Exactamente, es esa imaginación direccionada, ¿no? El poder estructurante del diseño permite que estos escenarios se hagan precisamente tangibles y se vuelvan realidad. Pero me estoy adelantando, Andrés. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Ahorita... Un último punto que quería tocar era un futuro deseable. Total. Aquí puede haber unas discusiones, ¿cierto? Porque ¿qué es deseable? ¿No? ¿De qué se trata que una cosa sea deseada o no sea deseada? ¿No? Yo siempre abogo por no confundir... O sea, como no incluir los problemas éticos del diseño dentro de la definición del diseño mismo. Me explico. El diseño, por ejemplo, de producto, el diseño de un arma, puede ser o no puede ser deseable dependiendo de cuál es el juicio ético que le demos al diseño del arma, ¿cierto? Pero si nosotros, o bueno, lo digo como posición personal, así no hiero susceptibilidades, pero un arma tiene que estar bien diseñada, ¿cierto? Y se puede diseñar muy bien para el objetivo, para por lo que se está creando esa arma. Luego que nosotros no deberíamos o no queramos diseñar armas porque no estamos éticamente de acuerdo con el desarrollo de esta tipología de productos que lo único que hacen es daño, ¿cierto? Que ese es otro tema. Pero desde una posición disciplinar del diseño, ese elemento puede ser muy bien diseñado y habla de un futuro deseable, o sea, un futuro deseable en el sentido de poder tener este objeto que existirá en el futuro y es deseado para un objetivo, para un uso. En el sentido de cumplir el brief, básicamente. y puede ser muy bien diseñado, ¿cierto? Exactamente. Listo, Andrés. ¿Qué tal si arrancamos? Bueno, continuamos con esta definición que se aproxima un poquito más hacia los factores estéticos del diseño. Aquí de pronto pensamos en la definición que nos entregó Hernán. Sabes, me gusta entender al diseño como la herramienta
que embellece la relación entre las personas con los productos, los servicios y las marcas. Y esa idea de, digamos, entendiendo la belleza con una acepción bastante amplia, ¿no? No solo enfocada en lo estético, sino también desde lo funcional, lo simbólico. O sea, cuando nosotros interactuamos como humanos con productos, con servicios, buscamos obviamente que esa relación nos genere felicidad, y esa felicidad puede venir de muchos canales, ¿no? Puede ser desde no perderse en un aeropuerto y saber que vas a ubicar a tu avión, a tu puerto de embarque, que tener una lámpara y mirarla y ver qué bella es. Puede ser interactuar con tu app favorita y que esa interacción sea transparente, simple, intuitiva. O puede ser, bueno, todo eso junto, ¿no? Que sería lo ideal. Y en ese sentido, el diseño tiene todas estas herramientas y sus metodologías de pensamiento que nos permite optimizar esa relación y aportar esa belleza. Esta es una definición de estética que nos pareció maravillosa, porque no es esta estética que solo se inclina, digamos, al adorno visual, por ejemplo, o a llamar atención, sino es esta estética de los sentidos, esta estética que satisface las sensaciones profundas y esta integralidad, por ejemplo, de sentirme bien. Y Hernán toca el punto de la felicidad, ¿no? Que es como, si la estética está tan bien solucionada, ya pasamos a esta sensación de felicidad, ¿no? Es esta estética global, esta estética que no es solo un adorno, que no es solo un atractivo, sino es una estética que es precisamente tan globalmente solucionada que te lleva a otros escenarios emocionales, ¿no? Entonces hablamos de felicidad, de satisfacción, de comodidad, de que además de solucionar un problema, el diseño con este sentido estético te lleva a sentirte de otra manera, ¿no? Entonces es una aproximación muy interesante a partir de la estética, que es un elemento, pero es un elemento llevado a muchos otros escenarios, según Hernán, ¿no? Yo creo que el tema estético es una de las cosas más importantes que tiene el diseño, y también una de las partes, digamos, que ha generado en los últimos tiempos una reacción o una crítica desde los diseñadores mismos en la relación con el arte. Con nuestros invitados, de hecho, hay varios de nuestros invitados que conectan el diseño con el arte como una parte de, digamos, como que su categoría y su disciplina padre o madre es el arte, y que, digamos, que nos posicionan, ¿cierto?, como artistas de una cierta categoría, ¿cierto?, como artistas que tal vez tienen una parte funcional, o que tal vez hay un diálogo entre el contexto, entre los usuarios y el diseñador para poder crear el objeto diseñado. Esto digamos que es como una tendencia, ¿no? Hay otras tendencias que son un poco más funcionalistas, pero diría yo que la tendencia verso la estética y verso el arte. Luego hay que entender qué es la estética o qué entendemos por estética, porque Hernán, como lo escuchamos, amplía la visión de la estética a un punto en donde no estamos hablando solo del appealing, ¿no? De cómo es bello un objeto o una gráfica o un intangible, si estamos hablando de cosas, digamos, no físicas. Entonces, digamos que ahí hay un tema importante, hay un tema interesante de reflexión, porque hay algunos diseñadores que somos más o menos funcionalistas o más o menos artistas. Y aquí entra la individualidad del diseñador, ¿no? O del artista, si queremos tocarlo. Y digamos que es el punto común más que se resalta más entre arte y diseño, ¿no? Expresar esta individualidad, ¿no? No es lo mismo la solución que entrega un diseñador a la que entrega otro diseñador. ¿Por qué? Porque le entregan también una parte de sí, le entregan una originalidad y un componente de expresión. Entonces es un poco cercano a lo que, por ejemplo, nos hablaba Eli Guerrón, ¿no? Que tocaba que tiene una influencia artística muy grande en su manera de hacer el proceso de diseño. O cuando Eugene nos hablaba de esta cercanía del motion graphics con el arte, por ejemplo, que tiene este componente de expresión propia. Entonces, pues hablábamos también con Andrés bastante esta diferencia que se encuentra en el diseño, porque en el diseño empezamos a buscar códigos, ya aproximándonos a las siguientes definiciones, pero empezamos a buscar códigos que existen para entregar el mensaje adecuado.
En cambio, en el arte empieza a haber un desarrollo propio de códigos, ¿no? Entonces creo que ahí en la conversación encontramos esa diferencia que se nos hace fundamental. Respecto a la definición de Lee, hay un tema que me parece muy interesante, que él habla de el arte como la expresividad humana, ¿cierto? Como lo más humano. Y el diseño es humano. Entonces por eso él considera el diseño como una parte del arte entendido como humanidad. Una cosa bien interesante. Yo quería agregar otro comentario con respecto a lo que estaba diciendo Santiago sobre la, digamos, expresividad o eso que le pone el diseñador a lo diseñado y que le da una característica como, claro que es una expresividad, pero no necesariamente con un objetivo de, ¿cómo decirlo? De unicidad, ¿cómo decirlo? Creo que no es un objetivo como individual, una consecuencia. Sino colectivo. Es como una consecuencia. El hecho es que nosotros como diseñadores recogemos y analizamos y vemos el mundo y lo interpretamos y luego, claro que es imposible hablar de objetividad en el diseño, ¿cierto? Pero digamos que eso hace que un diseñador pueda llegar, o sea, diferentes diseñadores lleguen a diferentes soluciones para los mismos problemas. Exactamente, yo creo que ahí encaja un poco la conversación yendo hacia la definición que nos entrega Daniel. Bueno, para mí el diseño es una sopa de letras. Para mí el diseño es enfrentarse, como cuando uno se enfrenta a una sopa de letras, es enfrentarse a un aparente desorden y encontrar en ese desorden patrones y encontrar la estética a través de esos patrones y presentarlos luego de una forma en la que no solamente se pueda entender, sino que sea agradable para la persona que lo está observando. Y creo que esa definición abarca todo tipo de diseño. No solamente el diseño gráfico, sino, hombre, el diseño industrial, incluso el diseño de experiencia. Aquí Daniel nos habla de encontrar estos patrones que están de alguna u otra manera dentro de la sociedad y organizarlos, ¿no? Un poco lo que hablábamos de este poder direccionador, estructurador que tiene el diseño, ¿no? O sea, además de tener estos factores estéticos totalmente claros, también entrega un direccionamiento y es lo que, digamos que lo que nos encamina la charla ahora es este proceso de diseño, ¿no? El famoso proceso de diseño. Hablemos un poco de proceso de diseño. Pero para mí, yo considero el diseño como un proceso creativo que inicia en el campo, inicia en el día a día, consiguiendo detectar problemas y a través de ese diseño conseguir llegar a soluciones, ¿no? Entonces, para mí el diseño es todo ese proceso que nos lleva desde la detección de un problema hasta la resolución del mismo. Entonces, en esa resolución lo puedes resolver a través de un producto, puede ser a través de un servicio, puede ser a través de algo digital, pero yo siempre inicio todos mis proyectos con la detección del problema y acabo con la resolución del mismo. Este es otro de los temas muy comunes dentro de muchos de las definiciones de nuestros invitados, ¿cierto? Un proceso creativo. Ya hablamos al principio del futuro y de la creación, y aquí estamos hablando de cómo esos patrones de los que nos hablaba Daniel, dar un orden a las ideas, dar un orden al mundo, a los conceptos, lo hacemos a través de procesos. Y el proceso es una de esas cosas importantes para el diseño, tan importante es que lo define a sí mismo. Exactamente, ahí nos aparecen entonces estas metodologías, estas herramientas, estos procesos que estructuran un poco esta manera de pensar, ¿no? Que nos llevan un poco a hacer ya pruebas, que nos llevan un poco a plantear conceptos y comprobarlos, porque precisamente el contraste del diseño es el problema, ¿no? Entonces acá aparece esta palabra problema y es muchas veces el parámetro más grande que aparece para el diseño y es solucionar este problema. Entonces ahí obligatoriamente aparece ya una estructura. O sea, antes estábamos a nivel de concepto-idea, ahora aparecemos a nivel de estructura, porque tenemos que tangibilizar. Entonces digamos que acá en este momento de proceso es cuando llevamos esto que estaba en el mundo de las ideas, en el aire, a tenerlo en la mano. O a tenerlo como producto visual, o a tenerlo como producto experiencial. Pero tenerlo como producto ya es una tangibilización. Digamos que es un poco borderline el tema del proceso y el proceso para definir el diseño, porque una cosa es el qué y otra cosa es el cómo. Pero para el diseño y para el diseñador que piensa, que ejecuta a través del hacer, ¿cierto? Y esto
influencia la manera como resuelve un reto, un brief, hace que tengamos, o sea, que no podemos dejar de hablar de proceso o de metodología cuando estemos hablando de diseño. Luego nos encontramos muchas metodologías y propuestas para racionalizar, porque al final un proceso es una racionalización, ¿cierto? Digamos, han habido varias personas y varios teóricos que han propuesto diferentes modelos para poder establecer cómo es ese proceso que comienza en un punto y termina en otro. Así que cuñas internas, por ahí pueden ver todo el tema de Design Thinking, de Double Diamond, que tenemos un par de episodios que pueden ser interesantes para hablar un poco de proceso de diseño. Y bueno, y como siempre, el problema, como decía Santiago, aparece. O sea, el origen de algo que debe ser diseñado, en general, no es de la nada, ¿cierto? Y creo que aquí pueden haber también algunos símiles o diferencias con algunas posiciones artísticas que de pronto son un poco más desde adentro del artista hacia el mundo. En general en el diseño siempre hay un algo que entender, un algo que resolver, y claramente no estoy diciendo que en el arte no exista también esta situación, ¿cierto? Pero en el diseño es obligatorio, ¿cierto? Debe existir un algo que nosotros tenemos que entender, y que de hecho la definición misma del problema hace parte del ejercicio del diseño, luego la solución también. Pero la misma definición, yo creo que esa es una de las cosas que últimamente, en los últimos años, con las últimas metodologías, hemos integrado mucho más consistentemente dentro de la metodología de diseño. Así es, digamos que ya está en el chip de los diseñadores contemporáneos, este speech de, resolver problemas, ¿no? Y llegando allá, y en cuanto a la tangibilización, pues continuaremos con el segundo segmento, Andrés, ya pasando a este ambiente de cómo el diseño es aplicado, ¿no? No se lo pierdan, ya volvemos. Bien, Andrés, continuando con nuestro episodio súper especialísimo número 50. ¿Qué tal si continuamos hablando del diseño cuando ya es aplicado, cuando ya es llevado al público? Antes de esto ya pasamos por temas como la visión a futuro del diseño, el tema estético del diseño, el tema de proceso de diseño, de solución de problemas, y eso nos da paso para, bueno, empecemos con la definición de Adel Qasem. Yo como veo el diseño es que el diseño tiene que ver con una conversación entre el afuera, entre el contexto y el diseñador como persona creativa. Me parece que ese proceso bilateral es esencial en el proceso creativo del diseño. Es como el fundamento de lo que es el diseño. Para mí, precisamente, el diseño se radica en entender, en analizar y entender cuáles son las carencias o cuál es la pregunta que puede estar durmiente, que puede estar tácita en un cierto contexto y proponer soluciones o desarrollar procesos para resolver o para mejorar esa situación. Y pues en ese proceso bilateral se requiere tener como esa constante conversación entre el usuario o entre el ambiente que es el que está necesitando de esa ayuda, digamos, y después el proceso de entender, analizar eso y después de desarrollar esa solución. Bueno, aquí tenemos una cosa importante. Hasta ahora nosotros hemos hablado conceptualmente qué es el diseño, ¿cierto? Aquí, en cambio, Adel nos presenta una cosa muy importante siempre dentro de la definición de lo que es el diseño, y es lo que sucede
con el objeto diseñado y con la comunidad y con el contexto en el que estamos, ¿cierto? Porque él habla de una conversación, ¿cierto? Habla de una mediación, ¿no? Nos sirve para hablar cómo el diseño es un mediador, porque al final nosotros producimos un objeto diseñado, un artefacto diseñado, y este artefacto será, me acuerdo que en alguna definición cuando estudiaba en la universidad hablaba que el objeto es arrojado al mundo, ¿cierto? El objeto es implementado, es vivido por las personas. Así que luego genera un impacto en el mundo y digamos que nos ayuda para tener esta visión doble, ¿cierto? Desde el concepto de, ok, nosotros creamos, imaginamos el futuro, etcétera, pero después viene lo diseñado y tiene un impacto en el mundo. Así es, aquí Abel nos entrega una definición que tiene en consideración ambas partes, ¿no? Este mundo detrás de bambalinas, digamos, detrás del escenario que tiene el diseño, que es todo el desarrollo y la comprensión del asunto, y luego cuando la gente o cuando la sociedad empieza a aplicar y a usar y a vivir esto, y le entrega una retroalimentación otra vez al diseño, ¿no? Entonces empieza a aparecer este ciclo permanente, como debe ser, y circular, del diálogo con la sociedad, del diálogo con la aplicación, que conlleva el diseño, ¿no? Entonces aparecen temas como que el diseño tiene que cautivar, tiene que comunicar y además de comunicar, atraer, ¿no? Entonces, que el diseño además de solucionar, tiene todos estos valores agregados que de pronto ya hablamos antes, que se vuelve un mediador, que se vuelve esta conexión entre este mundo de las ideas nuevas y este mundo del uso diario. El tema de la mediación es muy importante porque nosotros hablamos como el diseño se pone un poco de perno, ¿cierto? Para poder integrar, sí, su conocimiento, pero también el conocimiento de diferentes áreas, de diferentes profesiones, de diferentes personas, exacto, ¿cierto? Para poder él mismo producir o hacer que los demás produzcan. Hablemos de co-design, hablemos de design thinking, ¿cierto? Donde el diseño y el diseñador se meten un poco en el medio para poder ayudar a hacer. Y conectado también al punto de la comunicación y de la tangibilización, que era también un tema del que hablaba Jessica San Giorgio, nuestra invitada en el episodio de diseño de servicios. El diseño usa la tangibilización como parte del proceso para poder hacer todos estos ciclos de los que estaba hablando Santiago, de feedback y de mejora continua. Exactamente, yo creo que se empieza a ver este valor ya aplicado del diseño y empieza a ver esta convivencia y esta vivencia del público o de la sociedad misma hacia el diseño. Pero entonces ahí, para irnos aproximando ya hacia este tema, escuchemos a Gustavo. Para mí personalmente el diseño es el proceso a través del cual creamos valor. Independientemente de la rama de diseño en la cual trabajemos, es el proceso o el grupo de metodologías que nos ayudan a entender un determinado problema o una determinada oportunidad y explorar posibles soluciones o posibles ideas a través de las cuales damos valor al ser humano idealmente como resultado final. Para mí eso es más o menos lo que trato de encapsular cuando hablo de diseño, como te decía antes, sin importar la raíz o la rama del diseño de la que estemos hablando, bien sea diseño comunicacional, o bien sea branding, o bien sea diseño industrial, o diseño gráfico, UX dentro del contexto digital. Siempre es el proceso a través del cual indagamos y entendemos un problema para poder después idear en posibles soluciones. En cambio acá, Gustavo nos explica y nos hace entender el diseño como ese impacto y esa generación del valor en la sociedad, ¿cierto? Hablamos en algún punto, y de hecho nos citaron, ¿no? ¿Se acuerda, Santiago? Que si el diseño no habla, inolvidable. No existe, no funciona. O si el diseño no es implementado y no genera un cambio en el mundo, pues simplemente quedó en el mundo de las ideas. Así que Gustavo lo lleva al extremo y nos habla de esta palabra que en el mundo de los negocios es muy importante, ¿cierto? Que es la generación de valor y que, digamos, le da esta connotación de por qué a la final existe el diseño, ¿cierto? O sea, ¿qué sentido tiene que nosotros hacemos procesos, imaginamos el futuro, identificamos problemas y luego intentamos crear soluciones que luego no van a tener un impacto en el mundo? Así que el fin del diseño es poder tener ese impacto.
Sí, aquí hablamos de precisamente la palabra valor, la palabra impacto, y es donde el diseño se conecta no solo con el contexto, sino también con el sistema económico, con el mercado, ¿no? Y lo cual es fundamental, ¿no? Porque es de los valores más grandes que, digamos que el mundo del mercado ha encontrado en el diseño, ¿no? Este diferenciador, esta nueva personalidad con la que el diseño baña muchísimas empresas, muchísimos proyectos, muchísimas experiencias, muchísimos productos, ¿no? Entonces aparece ya este término de valor, de producto, de solución, de resultado, ¿no? Que es, digamos que, por lo que muchas empresas valoran tanto el diseño. Bueno, pero el valor económico es uno de los impactos que podemos tener, pero la generación de valor claramente está conectada con cada uno de los stakeholders, los actores que tengan una relación con lo diseñado, van a encontrar un valor intrínseco en ese objeto, ¿cierto? Y el valor puede ser entendí, ¿cierto? El valor puede ser la felicidad de la que hablábamos antes. El valor puede ser entendido desde diferentes puntos de vista. Claramente uno de ellos es el impacto y generar valor económico o valor de diferenciación. Pero el valor también puede ser entendido como ese impacto en cada actor. Y que puede ser emotivo, y que puede ser placentero, que puede ser agradable, deseable, emocionante, ¿cierto? Ese es un tema que tal vez no hemos tocado mucho, ¿cierto? Pero el tema de la emoción que genera el diseño, sí, el factor emotivo es una cosa muy, muy importante, conectado con el ser humano, conectado con el arte, conectada con la estética. Exactamente, también el valor social, por ejemplo, el impacto que puede provocar una nueva idea en la manera de vivir de muchas personas, o el bienestar. Muchas gentes, muchas y más gentes. Gracias. Sí, exactamente. O, por ejemplo, la intervención en los estilos de vida de las personas, ¿no? Por ejemplo, el diseño para personas con problemas físicos o discapacidades o este tipo de cosas, ¿no? O sea, el valor es una cosa que se puede entender bajo muchísimos puntos de vista donde el diseño puede aparecer. Entonces ahí aparece un poco el diseñador como... digámoslo así, como persona, el diseñador como enfoque, el diseñador como profesional. Incluso como concepto, ¿sí? Porque como decíamos, no podemos hablar, o sea, el diseñador es quien ejecuta, quien hace, quien diseña. Eso quiere decir que, por eso decía al inicio que nosotros tenemos, o sea, no podemos desasociar el diseñador del diseño. Así que ahora nos movemos un poquito hacia el diseñador y hacia algunas características que nuestros invitados incluyeron en sus definiciones del diseño, que no tienen que ver con el diseño, sino con el diseñador. Pues digamos que definiciones pueden haber muchas, pero digamos en la que yo trabajo día a día es en que el diseño es un servicio que requiere la sociedad, o sea que nosotros somos servidores, o sea yo me siento orgullosamente un servidor de la sociedad a través del diseño, no lo veo como algo estético, funcional y ya, o sea lo veo como o mejor dicho, cuando un diseñador no tiene la capacidad de servir, para mí no es un diseñador, porque el diseño tiene que estar en pro de los demás, ya sea la sociedad, los animales, lo que sea que el mismo pensamiento pueda ayudar para que vayamos hacia adelante. Esta es una de esas definiciones del diseñador en este caso, porque él se enfocó más en el diseñador, pero que debo decir que me gustan más, ¿cierto? O sea, el diseño y el diseñador es un servidor, ¿sí? Está al servicio de la sociedad. Que es una concepción muy, muy interesante porque habla del mediador y habla también del futuro deseable, ¿no? Entonces, como nosotros como seres humanos, como profesionales, usamos unos conocimientos que tenemos como diseñadores para poder dar un servicio a la sociedad. Muy, muy chévere. Totalmente. Aquí empezamos a tocar temas ya como el cambio que genera el diseño, ¿no? Este poder de llamado que tiene el diseño. Hablando un poco también, tocando por ahí cositas de las que hablaron Abel, por ejemplo, o de lo que hablaba César, el mismo César Puertas también, de que el diseño tiene este poder de hacer ciertas imposiciones culturales. Y ahí se lleva a una responsabilidad muy grande en cuanto a cómo nos comunicamos, en cuanto a qué temas ponemos sobre la mesa, en cuanto a qué tipo de personalidades llevamos a cabo
frente a los problemas y a las problemáticas que el mundo presenta. Entonces ahí aparece esta responsabilidad gigante, pedagógica en cierta medida, de generar conciencias, de generar ciertos comportamientos nuevos, ¿no? Exacto. Exacto, y es la responsabilidad que tenemos nosotros como diseñadores. Yo siempre creo que nosotros a veces no nos creemos el cuento, ¿cierto? Nosotros como diseñadores decimos, no, yo estoy haciendo un pedacito y es, pues sí, o sea, yo hago mi artesanía, yo hago mi afiche, ¿cierto? Mi pieza, estoy haciendo un website, ¿cierto? Que... Ok, como si tal vez muchas veces no nos damos cuenta de la responsabilidad que tenemos en pequeño o en grande, porque dependiendo del proyecto en el que estemos, vamos a tener un impacto mayor o menor, pero que el diseño y el diseñador tienen la posibilidad de cambiar el mundo, de cambiar elementos del mundo, cambiar elementos de la sociedad, cambiar elementos de crear esa conciencia, hacer pensar a las personas, ¿cierto? Así que esta es una posición bien interesante de cómo el diseñador tiene una responsabilidad, un rol importante dentro de la sociedad. Es el potencial mismo de la creación, ¿no? Cuando se concibe algo nuevo, se tiene esta responsabilidad y se tiene digamos que este poder a cuestas, ¿no? de la ética, de establecer parámetros que lleven a buenos resultados para la sociedad precisamente, ¿no? Bueno, hemos visto bastantes elementos o bastantes definiciones de nuestros invitados, ¿cierto? Algunas de ellas ustedes las sentirán un poco más cercanas a la propia concepción de diseño, pero digamos que haciendo una visión general, vemos que algunos elementos pueden ser de lo que es la definición del diseño en general, ¿cierto? Que no hablan ni del diseñador ni del contexto, sino más bien de lo que entre comillas sería el diseño puro. Luego nosotros tenemos todo un layer, ¿cierto? Una capa que el contexto, ¿cierto? De donde se desarrolla el diseño le puede dar a el diseño en particular. Hago un ejemplo para explicarlo, ¿cierto? Si nosotros hablamos de diseño mexicano versus a diseño italiano versus diseño japonés, hay algo que los pone todos en un mismo nivel, que son diseños, ¿cierto? Es diseño. Total. Pero luego tenemos esta capa que habla, ok, para el diseño italiano, ¿cierto? El factor estético y el factor emocional es una cosa muy importante. Entonces, si uno habla con diseñadores que vengan de esta escuela italiana, vamos a tener una tendencia mucho más hacia este lado. Pero un diseño nórdico, ¿cierto? Del norte de Europa es un diseño más funcional. Entonces nos vamos a encontrar con que es diseño, pero tiene una característica diferente, porque el contexto donde se está diseñando y el pensamiento y la filosofía, ¿cierto? Que está en las personas, hay algo en común que hace que el grupo tenga una concepción diferente del diseño. Y si le agregamos a eso la capa de originalidad o de background que tiene cada diseñador, multiplicamos todas estas alternativas y todas estas nuevas opciones de que haya cosas diferentes cada vez, ¿no? Exacto, eso que le da, eso que es completamente particular de nosotros como personas, hace parte de cómo somos diseñadores. Y no se puede olvidar, al contrario, es una de las cosas más importantes. Más background tenemos y más posición tenemos frente al mundo, claramente vamos a generar diseño diferente y rico, ¿cierto? Pero es interesante poder tener estos tres niveles en donde desde abajo hacia arriba tenemos al diseñador, luego al contexto y luego lo que es, o lo que podríamos definir, el diseño en general, para entender cómo nosotros podemos tomar nuestra propia definición y crear nuestra propia definición. Así que, esperamos que todo este viaje por todas las definiciones y puntos de vista de nuestros invitados sobre qué es el diseño les pueda ayudar a hacer esta reflexión para cada uno de ustedes, para cada diseñador, qué significa el diseño, qué es el diseño y cuál es nuestro rol en la sociedad. Bueno, Andrés, después de todo este viaje que nos pegamos, vamos al plus, digamos, que es nuestros premios a definiciones particulares de diseño.
Entonces, ¿qué tal si arrancamos por... Ustedes ya lo han oído, algunos de esos invitados nos han dado definiciones de diseño muy particulares y no podíamos dejar de lado sin poder dar este reconocimiento a ciertas definiciones. Así que tenemos estos mini premios, ¿no, Santiago? Así que comencemos. ¿Con cuál comenzamos? Arranquemos por el storyteller. Sonido de aplausos acá, por favor. Sí. El storyteller es Carlos Agudo, claramente. Escuchémoslo. Esa es una explicación que pensé. Y luego, ya a las 3:30 de la mañana, más avanzada la madrugada, pensé que... Ya madurada la pensada. Sí, ya un poco más volada la pensada. Para mí diseño es barrer. Barrer, okay. Para mí diseño es... Pilotearla. Sí, diseño es barrer. Y tiene uno que entender, hay maneras de barrer, hay personas que saben barrer, hay que pensar en el piso, hay que pensar en la escoba, hay que pensar en las cerdas de la escoba, en el movimiento que se describe, a la hora que se puede barrer, hay como tantos factores, pero para mí también diseño es barrer. Ay, Carlos. Carlos es un storyteller. Él le cuenta a usted, le echa a usted el cuento. Así que ahí está, barrer. Ya vieron, diseño es barrer. Se lo ganó a pulso. Un saludo muy grande para Carlos. ¿Qué más podemos decir? Es un muy buen storyteller y se lo ganó. O sea, certificación Design Talks. Bueno, nuestro segundo premio es para la definición inesperada de diseño. Y este premio se lo ganó César Puertas. Vamos a escucharlo. Bueno, pues el diseño es una cosa muy chévere porque es dual, ¿no? Es por un lado el resultado de un proceso, pero también es el proceso mismo. Es un poco como Arjona, ¿no? Cuando decía que Jesús es verbo, no sustantivo, pero el diseño sí es verbo y sustantivo, ¿no? Perdón la referencia chimba. ¡Oh, está genial! Ay, no, esta yo creo que fue la más divertida. Yo no creo que haya habido una definición más divertida que esta de César Puertas comparándolo con Arjona y Jesús. Esta fue la más inesperada, pero me encanta que el tipo es buenísima porque es súper precisa también. O sea, sí. Tiene este componente arjonesco, pero al tiempo es súper contundente y estamos totalmente de acuerdo con la definición también. Y si lo vemos con lo que hemos dicho antes, ¿cierto? O sea, habla mucho del proceso, pero también del resultado final. Y de hecho, más adelante hablaba siempre de impacto. Así que es es muy precisa. Totalmente. Bueno, Andrés, ¿y qué tal si seguimos con nuestro último premio? Que es el premio al fatídico. Para Sigor Samaniego. También me encanta esta definición. Pues la verdad que para mí el diseño es frustración, sobre todo para mí. O sea, no sé para los demás, pero para mí es algo muy, muy frustrante. Y entonces, bueno, creo que esa es un poco la definición. Tampoco te sabría decir exactamente qué calificaría yo como diseño y qué no. Pero claro. te sé decir lo que crea en mí, que es frustración. Bueno, sinceridad, ¿no? Sinceridad, esa es la cosa importante. Total. Realismo absoluto de parte de nuestro amigo Sigor. O sea, honesto, pues, mejor dicho, no importa más. Bueno, pero de hecho tiene muchas cosas como para pensar, porque es cierto que el proceso creativo y el proceso de diseño no es fácil, ¿cierto? Y depende del proyecto en el que estemos y depende de nuestra personalidad y tal vez también de nuestra experiencia, es más doloroso que en otros casos. Así que yo creo que esta sinceridad tiene mucho de verdad. Está buenísimo y bueno, se hizo merecedor del premio al fatídico y sincero Sigor. Un abrazo para él también. Bueno, Andrés, si dejamos nuestro bonus para otra amiga de la casa, nuestra mención especial de la que nos devuelve la pregunta. Esto es nunca antes visto. Después de 50 capítulos, Andrés es la única que nos devolvió la pregunta. Yo creo que puede ser algo por ahí. Súper. Estamos muy de acuerdo con la definición de diseño. ¿Sí?
¿Cómo la ven ustedes? Uy, nos hizo una contrapregunta, Santiago. Nos fregó. Claro, ¿para ustedes qué es? Genial, me parece excelente. No nos había pasado, Natalie, no nos había pasado que nos devolvieron la... No nos había pasado y nos agarró por la base. Sí, y no nos pasó más, solo ella. Y de hecho nos puso ahí jamás volvió a pasar. A patinar. Total, gracias. Porque es que nosotros preguntamos qué es el diseño porque no sabemos. Entonces, por eso preguntamos. Gracias, Natalie. Una mención especial para ti. Un abrazo. Bueno, Andrés, ¿qué tal si ahora, ya para, ir cerrando, anunciamos los parámetros de nuestro concurso de segundo aniversario? Perfecto, absolutamente. Bueno, entonces, ¿de qué se trata este concurso? Bueno, ¿qué se pueden ganar? Esa es la cosa más importante. Totalmente. ¿Qué se puede ganar? Un episodio de Design Talks dedicado. Vea, importante. Importantísimo. Se pueden ganar un episodio dedicado a su proyecto de diseño. Y una foto de Andrés y Santiago. Una foto, sí. Una foto, digamos, tipo carnet. Dejemos ese parámetro establecido. No, mentira. Bueno, ¿cómo se hace para participar? Bien. Entonces, la dinámica es esta. Ustedes nos envían por interno un link o nos envían información de su proyecto, del proyecto que quieren, del que hablemos en el capítulo. Obviamente vamos a hablar con ustedes en el capítulo del proyecto. La idea es hacer un capítulo conjunto con ustedes hablando de su proyecto y de ustedes. Entonces nos envían por interno el link o la información de su proyecto y nos comparten en una historia de Instagram, pues donde mencionen el podcast y donde mencionen que están participando. Nada más ahí ya están participando. Y la idea es que del 6 al 20 de agosto nosotros estemos recibiendo los proyectos. Y el comité seleccionador, jurado, totalmente, que seremos Andrés y yo, escogeremos un proyecto que nos parezca maravilloso, como para que charlemos de él en un episodio completo con ustedes. Exacto. ¿Qué vamos a evaluar? Bueno, no lo sabemos ni siquiera nosotros, pero vamos a hablar, vamos a ver un poco del tema del potencial que pueda tener este proyecto. No necesariamente tiene que ser un proyecto que haya sido implementado, puede ser un proyecto, digamos, universitario o que simplemente... sí, o sea, que no haya sido implementado. Entonces ese potencial del impacto, o el nivel de innovación, la coherencia con el problema que haya sido identificado, ¿cierto? Así que bueno, vamos a evaluar varios elementos y pues... igual, qué pena, pues se tienen que confiar en nuestro criterio. Nuestro paupérrimo criterio. Total. Sí, no hay manera. Pero bueno, nuestra intención es darle difusión a este proyecto porque digamos que como diseñadores tenemos conciencia que aparecen cosas geniales o ideas muy interesantes, por ejemplo a nivel académico, por ejemplo a nivel de concepto o de gente que está arrancando. Y lo que queremos es entregarle la palabra que me faltaba a esto. Exactamente, sí. Exacto. Entonces, bueno, digamos que así sea una excelente idea que ustedes le vean potencial, bienvenidísima. Nosotros recibimos todos los proyectos, siempre como siempre, leemos todos los comentarios y todo lo que nos va llegando a la bandeja, así que bienvenidísimo esta participación a nuestro premio de aniversario. Exacto, así que el resumen es elegir un proyecto, hacer una stories publicando en Instagram que están participando en el concurso, etiquetarnos y enviarnos esa información por interno. Así que bueno, tienen hasta el 20 de agosto para enviarnos los proyectos y les estaremos contando y los estaremos contactando para poder organizarnos, digamos, para seleccionar y luego grabar el episodio. Así que bueno, ya es momento de ir cerrando este episodio. Nuestros saludos muy especiales para Cool Hunter en México, que nos compartió, como nos incluyó dentro de sus recomendaciones de podcast. Muchas gracias a ustedes. Saludos también a UX Research México por compartirnos en sus rankings muchas veces. También, bueno, mencionar que varias veces hemos estado en el top 10 de México, ¿no? No sé si lo hemos mencionado, pero es un buen dato, ¿no, Andrés? Sí, ahí se hace lo que se puede con lo poquito que tenemos. Así que muchas gracias a nuestros amigos de UX Research, que son también otro podcast de diseño en español, así que siempre recomendados para que escuchen otras perspectivas. Nuestros saludos a Fiorella, que estuvo activa y nos envió un
nos compartió y nos envió mensaje. Y bueno, y también para Ale Furbis, que la tendremos. Muchas gracias que nos incluyó como recomendación en uno de los lives en los que ella está participando. Y bueno, la tendremos, ¿no? La tendremos dentro de Design Talks. Pronto. Bueno, Andrés, y para finalizar queremos darle las gracias gigantescas a todos nuestros 20 invitados, porque sin ellos sería imposible hacer este episodio especial. Digamos que cada definición fue importantísima para nosotros y valiosísima, porque construye y finalmente deja como esta huella de una definición gigante de diseño que nos parece maravilloso que quede ahí. Y también nuestro grandísimo saludo a ustedes que siempre nos escuchan y que hacen que este podcast sea posible y vaya siempre hacia adelante. Así que un abrazo para todos ustedes. Ya son 2 años, ya son 50 episodios y esperamos que vengan muchos más y que les guste y nos apoyen. Así que bueno, no siendo más, nos despedimos. No es más, así fue, Andrés. Así. No se olviden de suscribirse, de compartir este episodio con sus amigos y familiares y con otros diseñadores y de recomendarnos como siempre. Así que nos vemos dentro de 15 días con un nuevo episodio de Design Talks. Chao, chao. Chao. Una ventana cerrada, tras una puerta escondida.